están? ¿Cómo les va? Bueno, ingeniero, ¿todo bien? Excelente. Ya estamos a día viernes, esperando el sábado para descansar, ¿no? Todos. Hay que terminar el proyecto. Ustedes no descansan este fin de semana, lamentablemente. Lo hice en exámenes. A menos que haya más tiempo. Pero, Sí, pero es el último esfuerzo, jóvenes. Un esfuercito más y después van a estar tranquilos, libres, ¿verdad? El semestre ya está acabando. Entonces, como usted ya está en noveno semestre, décimo, pues seguramente no van a ni siquiera hacer los cursos famosos de invierno, que son realmente una tortura, ¿no? Personalmente, yo pienso que es una tortura. Entonces van a tener tiempo para descansar tranquilitos, ¿no? Esperando el siguiente semestre para cerrar seguramente ya su plan de estudios, deben estar cerca de cerrar su plan de estudios. Muy bien, entonces pues a hacer un pequeño esfuerzo nada más, jóvenes, es un fin de semana más, el día lunes tienen que, bueno, presentarlo, ¿no? El trabajo, entonces vamos a estar ya seguramente coordinando ese detalle y ya con eso tendríamos todo listo para, bueno, al menos completo para todas sus calificaciones. Ya tenemos calificación, las primeras calificaciones, el segundo examen que ya lo han dado el día miércoles. Entonces, y a partir de eso ya vamos a poder sacar sus notas finales, que vamos a tratar de trabajar de manera acelerada entre lunes, martes y miércoles. Ya estimo que tengamos ya eh, los resultados para finales para ustedes. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo es el examen final? Me estoy olvidando de esos detalles. Por favor, a ver, revisemos nuestro cronograma. No quiero cruzarme con las fechas. Vamos a entrar, si no, en un conflicto. Habíamos puesto ya algunas fechas, ¿no, jóvenes? A ver, ¿se anotaron o no se anotaron? Segundo examen. No, parece que no se han anotado. Nadie dice nada. Esto es de temas. Déjenme revisar un poquito esto. Creo que se puede para el 28 de julio. Creo que todavía no es esa semana, ¿no? Aquí está, cronograma. Ahora lo tengo anotado, ¿no? Aquí, para que no se me olvide. Generalmente siempre voy revisando cada fin de semana. Todo mi Inge, perdón, anotamos para el 28 de julio. 28 de julio. Ajá. Ya. Ahora sí estamos con el grupo 2. Examen final el 28 de julio. Tienes toda la razón. Sí, entonces eso significa, aquí la voy a poner ya en mi calendario. Nosotros estamos ahora a 16, ¿no? Estamos a 16, tenemos 23, tenemos toda la siguiente semana tranquilos entonces para revisar los proyectos, para hacer las cuentas y todo aquello. Y el 28 es el día miércoles todavía, ¿no? Entonces estamos bien, voy a anotarlo aquí ya en mi calendario como recordatorio. Segundo examen, grupo 2. Excelente. ¿En qué horario vamos a definir? A las 10 seguramente, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esa hora. No, 10:30. Vamos a empezar. 10:30 hasta las 11. El recordatorio, listo. Excelente, ya los tengo guardado ahí. Y lo que sí, hay un examen de segunda instancia que todavía tiene que ser el día lunes, ¿no? Uy, ahora sí estamos fregados.
Estamos fregados. Pero yo voy a tener una semanita más, creo, para ustedes. O sea, vamos a entrar nomás. 2 de agosto se mantiene entonces el examen de segunda instancia. Eso se va a mantener. Ya, muy bien. Aclarado ese detalle, pues, entonces, vamos a hacer algo similar con ustedes. ¿Qué les parece si vemos, a ver, adelante, Jorge? Buen día, ingeniero, ¿se escucha? Sí, se te escucha muy bien. Muy Adelante. bien. Ingeniero, una consulta. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y dentro de lo que tengo entendido, aún no nos mostró nuestras notas de primer parcial. Quisiera saber, podemos ver las notas del primer parcial y las notas de este segundo parcial que acabamos de dar. ¿Para cuándo es que se encontrarían? De esta forma, saber si es que vamos a ir al final o cuál va a ser nuestra situación particular de cada uno, por favor. Claro que sí, Jorge. A ver, las notas del primer parcial ya están listas en Excel, quiero decir, no las he pasado todavía al sistema. Lo único que me falta, bueno, a ver, Ángel me pasó sus calificaciones de sus proyectos, pero todavía Alison no me pasó, quedó en pasarme ayer, lamentablemente se la debió pasar, tampoco yo tenía un día bastante duro ayer y no le he podido pedir, pero con toda seguridad hoy día le voy a pedir que me las facilite, las notas de uno de los proyectos es el que está faltando, y con eso yo seguro que se los voy a pasar ya probablemente las notas este fin de semana, totalmente seguro, entre hoy o mañana máximo, ¿ya? Por favor, entonces, un poquito de paciencia en ese sentido. Es que la verdad es que yo he tenido que ponerme un poquito al tanto de muchas cosas y recién un poquito he empezado a pasar también los datos, ¿ya? Sí, ingeniero, se comprende. Muchas gracias. Excelente. Ronald, adelante. Inge, buen día. Buenos días. Una consulta, Inge. En la primera clase que tuvimos, indicó que íbamos a dar un repechaje después de este segundo parcial. No sé si vamos a continuar con esa modalidad. Y si vamos a dar el repechaje, daríamos del primer parcial que dimos o de este segundo parcial. Eso era mi duda, Inge, por favor. Claro. A ver, el tema del repechaje surgió como en realidad una sugerencia de ustedes mismos, porque indicaron que algunas veces igual el docente titular les tomaba algún repechaje, ¿no ve? Entonces, bueno, personalmente, digamos, yo no estoy de acuerdo, digamos, con repechajes, esos detalles, pero habíamos dicho que, bueno, si el docente había dicho y consideraba, digamos, oportuno, podríamos considerar esa opción a ese primer parcial, obviamente, ¿no? Al primer parcial, y que debería de ser seguramente también condicionado, obviamente, no podrían dar, digamos, todos, tampoco es libre, tampoco es un examen, es un nuevo examen, ¿no? Sino yo entiendo que el repechaje se toma en cuenta como tal vez algún puntaje adicional simplemente a su nota obtenida en el primer parcial, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, y como ya van a conocer sus notas del primer parcial, seguramente podríamos tal vez eso programarlo para el siguiente viernes, que vamos a estar un poco libres, tal vez, ¿no? Entonces, pero obviamente no va a ser sobre el 100%, por cierto, ¿no? Entonces, yo diría tal vez que les va a aumentar, no sé, 10, 15 puntos más sobre su primer parcial, o sea, no más, ¿no? Tampoco un repechaje se entiende de esa manera, de tal manera que ayude un poco a mejorar la nota nada más. No es un nuevo examen, por cierto. Es más, personalmente yo no considero eso, ¿no? En mis materias, pero bueno, habíamos a solicitud de ustedes que habían dicho que alguna vez el docente hacía eso, y etcétera, y por un poquito en ánimos de no cambiar mucho la estructura, yo había dicho, pues podemos hacer aquello, pero que iba a ser condicionado, ¿no? Eso ha quedado claro.
seguramente. No esperen que van a dar el repechaje y ese va a valer por los 100 puntos nuevamente, ¿no? Y tampoco va a estar abierto a todo, el que no ha dado que tenga derecho a dar de nuevo, ¿no? O sea, eso sería hacer otra cosa, no voy a entrar en ese detalle, ¿no? Entonces yo voy a respetar yo las notas que se han leído hasta ese momento y sobre eso tal vez un poco con el ánimo de ayudar, simplemente podríamos considerar algo. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta, ya que hemos tocado algunos temas de coordinación? Álvaro, adelante. Sí, ingeniero. Es sobre el proyecto, Inge. Más o menos tiene la hora en la que vamos a presentar o algo, o lo está dejando completamente responsabilidad del auxiliar, porque no nos dijo nada. O sea, nos explicó que iba a ser lunes, pero incluso creo que mencionó de defensa el mismo lunes, pero la verdad es que no puso bien en claro esas cosas, si vamos a presentar o vamos a defender y presentar ese mismo rato, qué significaría presentarlo en físico tal vez, o solo virtual, lo mandamos, eso era mi pregunta, Inge. Excelente, Álvaro. Gracias por la consulta. Sí, a ver, lo siguiente. El segundo proyecto, este cuarto proyecto, pues voy a ser responsable yo directamente. O sea que lo vamos a coordinar la entrega, la hora conmigo. Me lo van a entregar a mí y yo prefiero que sea en físico, ¿ya? Porque el revisar en físico es mucho más rápido y práctico que revisar en digital. Tomaría mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya no lo van a hacer con el auxiliar, sino directamente conmigo. Yo voy a poner un aviso en el Classroom, la hora exacta, a qué hora, o en el periodo entre qué hora y qué hora voy a estar en un determinado lugar para que ustedes puedan entregar su trabajo. ¿Ya? Entonces, lo voy a aclarar bastante bien con un poquito de organización seguramente el día de mañana ya. ¿Ya? Entonces, y yo los voy a revisar aquellas. Esa es la práctica 4 en este caso. ¿De acuerdo? No sé si te aclaré con eso, Álvaro. Sí, ingeniero. Una preguntita más, entonces, ¿ya no habría defensa con el auxiliar? ¿Directo con usted sería todo, ingeniero? Exactamente, ya nada con el auxiliar, va a ser directamente conmigo, por favor, ¿ya? Ah, ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Mauricio, adelante. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Nos estaba diciendo ahorita que vamos a presentar en físico, tal vez, ¿no? Y suponiendo las personas que no nos encontramos en Cochabamba, ¿cómo podríamos hacer? Sí, ese va a ser un caso, digamos, excepcional, ¿no? O sea, yo entiendo que hay mucha gente que por el tema, digamos, de este tipo de clases, se ha ido, digamos, a su lugar de residencia y hay algunos casos, conozco ya algunos me han manifestado en realidad. En ese caso vamos a hacer esas excepciones con ustedes, que lo van a entregar en físico, seguramente en buen PDF, buena calidad, y que esté, obviamente tendrían que haberlo hecho a mano, ¿no ve? Y a partir de eso sacarle imágenes, no sé, escanearlas y todo, y subirlo a la plataforma, que vamos a generarlo también, ¿ya? Entonces, se va a tomar en cuenta ese detalle también, Mauricio, no te preocupes. Muchas gracias, ingeniero. Y Luis, Yo quería pedirle si me puede, tal vez este día miércoles, ya que tenemos clases ese día y tengo que estar físico para poder traer. A veces los lunes tenemos todavía exámenes, otros materiales y Y no, a ver, yo soy de la idea de que sí, no deberíamos de manejar otros horarios que no corresponden, digamos, al periodo de clase. Siempre he manejado ese principio. Creo que tienen toda la razón, porque en los horarios establecidos de las clases, pues nadie tendría excusa, ¿no? Para decir, no, tenía que hacer otra cosa, tenía otro examen, etcétera. Entonces, eh,
Yo creo que sí, miren, porque también el lunes si me van a entregar también los del grupo uno. Entonces podría estar adelantando con las revisiones del grupo uno y ustedes podrían presentármelo el mismo día miércoles, entonces tal vez ya en el mismo horario inclusive de clases y cerca de la universidad, que se hace en un lugar central, ¿no? Sí, yo creo que sí, jóvenes, es razonable lo que me indican, es entendible. Yo no me voy a poner rígido en ese sentido, que tiene que ser lunes o lunes, no, sí tiene sentido. Entonces, podríamos quedar con el grupo 2 y me voy a ir anotando para la entrega de su proyecto para el día miércoles, ¿ya? Ronald, adelante. Inge, una consultita. Como vamos a entrar entregar en físico, los planos, ¿lo vamos a plotear igual de la misma manera en acero o cómo le vamos a entregar los planos, Inge? Mm, A ver, entiendo que eso siempre se hacía, ¿no? Tenía que uno que plotear los planos, podía hacerlo en acero. Yo recuerdo que en mis tiempos uníamos 20 hojas y sacábamos un acero, creo. O sea, hay maneras, ¿no? Que uno puede utilizarlo, puede hacerlo. Pero les implica mucho costo, digamos, el hacer un ploteo de los planos, jóvenes. A ver, seamos honestos. ¿O es más por el tiempo? 7 bolivianos, creo que están, dependiendo del tamaño. Ya. 7 bolivianos es un A1, creo, o A3. El acero está, si no me equivoco, está arriba de los 20 bolivianos. Bueno, cuando hacía plotear, ¿no? No está ni 7 pesos, porque es hoja grande y mayormente los plots lo toman así, depende del tamaño de la hoja. Pero está a 26, si no me equivoco, está el acero. Wow, eso ya es un monto a considerar. Después, no sé si tal vez lo podemos presentar en digitales o en un CD y justamente con el proyecto Inge o cómo lo podemos hacer y mostrar un esquema en tamaño carta. Sí, excelente. Me parece buena la sugerencia porque al final la idea de ver los planos es de que estén armados adecuadamente, ¿no? Y si les voy a decir en digital, o sea, no tendría sentido que me presenten en físico algo y en digital pues otro, porque igual voy a tenerlos que abrir uno por uno y otra vez el tiempo se me va a ir, ¿no? O sea, si la idea de pedirles en físico es de que la revisión sea mucho más ágil, sea mucho más práctica, ¿no? Y tenerlo ahí, poder mirarlo rápidamente. Y porque el digital tienes que abrirlo, a ver, acercarte aquí, moverte allá, eso no es tan cómodo, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer es que me entreguen, digamos, en un formato oficial, en digital, ya, en un CD, por así decirlo, eh, y que tengan también impreso, puede ser sin escala, ahí, pero en físico. O sea, que sea impreso de su mismo plano original. Yo ya me voy a dar cuenta, digamos, si está correcto o no está correcto. En algunos detalles que vea, entonces voy a tener que entrar específicamente en ese proyecto a ver el detalle del plano. Ya me parece buena idea eso de Ronald, que sí podemos tener algo físico ahí, que no esté a escala, pero sí tenerlo ahí. Ya, pero el de escala en un CD sí puede ser. Eso me parece buena sugerencia. ¿Qué les parece a los demás? ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Sí, está bien. Ya, correcto, así se evitan de gastar los, no sé, 26 pesos, ya me parece alto, les cobran tanto realmente. Uy, hay que abrir nuestro negocio de plotters. En la antesana a mí me plotearon por 12 bolivianos. Así. 12 bolivianos, todavía razonable, ¿no? Un almuerzo te cuesta 12 bolivianos, está bien, más o menos. Suena razonable. Ya, bien, entonces creo que ya, anotémonos todos, ustedes también, anótense jóvenes, entonces estamos quedando entrega de proyectos día miércoles, ya, entonces la hora específica voy a hacer que sea entonces en la hora de clases también,
Entonces podríamos encontrarnos seguramente a 9:45 empezamos nuestras clases, ¿no? Sí, los días miércoles, 9:45. Bueno, podríamos estar Sí. una hora, digamos, allá. De 10 a 11, digamos, que yo me podría ir tal vez a parar ahí. Y en ese periodo tendrían que entregármelo, de 10 a 11. ¿Les parece? Sí, ingeniero, está muy bien. Excelente. Entonces, así lo vamos a ir programando. Muy bien. Entonces, nuevamente, planos a escala en digital, directamente en un CD, pero su proyecto físico tiene que tener los esquemas, obviamente que diga ahí escala uno tantos, aunque no esté en escala real, ¿no ves? Obviamente, eso sí. Entonces pueden cortarlo por partes y ir imprimiendo seguramente. Eso sí se puede hacer. Ya, excelente. Entonces, así quedamos. Punto aparte entonces a este tema. Ahora, hagamos lo siguiente. Quiero que todos saquen sus exámenes, el segundo examen que han dado. Vamos a revisar su segundo examen. O sea que ya van a saber su nota también. ¿Ya? Entonces cada uno se va ya a autoevaluar seguramente en función a lo que veamos y ya va a tener una idea de cuál debería de ser su nota. Y ahora si alguien en el reporte final observa que algo muy distinto, muy diferente a lo que vamos a ver hoy, entonces seguramente va a tener todo el derecho de decir, ingeniero, yo tengo esta duda, ¿no? Y podemos revisarlo seguramente. ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, entiendo. ¿Ya han alistado sus exámenes? ¿Los tienen a la vista? Sí. Y me van a ayudar, ¿ya? Ustedes sé que tienen ya sus cálculos realizados y todo, pero igual, a ver, necesito un valiente que me vaya haciendo el seguimiento con su calculadora. Ya que alguien agarre y vayamos haciendo los cálculos paralelamente. ¿Quién es el valiente? Necesito un valiente o una valiente. Ingeniero, yo podría ayudarle. Tony, excelente. Ahora sí, entonces voy a coordinar contigo, Tony. Te voy a decir, Tony, dime este valor, verifica este valor, ¿ya? De acuerdo, Entonces, ingeniero. con tu calculadorita nos vas a ayudar a todos, ¿ya? Porque si tú te equivocas, sus resultados de los otros van a estar mal. No, mentira. Ya tenemos los cálculos, pero igual. Aguarden un ratito, voy a abrir este archivo y vamos a corregirlo. Muy bien. Oh, presentación, acá está. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, se logra ver. Gracias, Tony. Muy bien, vamos a entonces empezar a ver los cálculos. A ver, vamos a ver si todos han coincidido con los resultados o no han coincidido y dónde se han equivocado si es que hubiera errores. Entonces vamos a ir viendo ese detalle ahora. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces, adelante. Bueno, el problema era un problema de realizar el diseño de una viga de fundación que contenía 5 columnas, ¿ya? Y el trabajo estaba dirigido a determinar cuál sería el espesor mínimo de la base de la viga,
¿no? El mínimo en realidad, porque obviamente ya en diseño adoptamos un poquito mayor, pero en este caso hablamos de mínimo porque para que sean uniformes los resultados, ¿no? Los datos de partida del hormigón, el recubrimiento y capacidad admisible del terreno, pues estaban dados por 250, el de la célula fluencia 4200, 7 de recubrimiento y 0,8 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia del material. Este era el esquema, ¿no? A ver, hay alguien todavía que está queriendo ingresar, por favor le vamos a aceptar solo porque estamos empezando recién. Ya, muy bien. Este era el problema, ¿no? Todos hemos visto disposición de 5 columnas. Aquí tenemos las separaciones entre 4,3, 2,5, 3 y 4,5 metros. Y las medidas estaban realizadas, eso sí nos había marcado muy bien, pero seguro que habíamos aclarado que estas medidas estaban tomadas de eje a eje. Lo hemos aclarado, ¿no? Sí, ingeniero, recuerdo que hemos aclarado. Exacto. Entonces, eso no debería de ser una duda para nadie. Pero bien, lo estamos volviendo a aclarar acá. Esa era la medida. Veíamos que en cada una de las columnas nos proporcionaba, por ejemplo, datos de carga muerta, carga viva para cada uno, como es datos generales. Conocíamos las dimensiones de las columnas, vean, ya, eran un tanto rectangulares, aquí cuadradas, una cuadrada, etcétera. Y lo que también indicábamos es que teníamos un límite de propiedades, las líneas rojas significaban que son límites, que no podríamos pasar de esas líneas. Una coincidía justamente con el borde de la columna derecha, y en este otro lado superior pues se tenía una medida de 0,5 metros medidos desde el eje nuevamente, ¿no? Entonces nuevamente estaba referenciado del eje hasta el límite, se tenía 0,5 metros. Esas eran las condiciones del problema. Bajo estos criterios, entonces teníamos que determinar ese espesor máximo, ¿ya? O mínimo más bien. Bueno, aquí se me ha quedado esto, voy a borrarlo. Pum, ya, ahora sí. Excelente. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es determinar la resultante de servicio, ¿no? Entonces, trabajamos en condiciones de servicio. ¿Por qué? Porque realizamos el dimensionamiento en planta. Lo primero para el dimensionamiento en planta, pues, es trabajar en condiciones de servicio. Por tanto, necesitamos conocer la resultante R. ¿Cómo determinamos? Pues las ecuaciones son generales para el diseño de fundaciones, pues es igual, sumatoria de todas las cargas que llegan de las columnas, y considerando que estas cargas en servicio deben ser simplemente la suma de la carga muerta y la carga viva para cada caso. Eso es ya teórico. Y ahora vamos a ver los cálculos. En este caso, si es la suma de estos dos, pues esto resulta ser bastante simple. 85 más 24, 109, 112 acá, 100 por acá, 89 acá, 75 acá. Todo correcto, ¿no? Vamos a ir controlando. Sí, ingeniero, hasta ese punto a mí me sale lo mismo. Correcto. Muy bien, ahí ya estamos con esos puntos. Los demás también seguro, ¿no? No creo que aquí hayan cometido error. Pasamos al siguiente. Lo siguiente que realizamos, aprovechando ya que estamos hablando de cargas, pues deberíamos determinar la resultante en una condición última, ya no de servicio, lo que implica que debemos realizar la mayoración de las cargas en las columnas, ¿no? Y para lo cual utilizamos esta condición indicado en la normativa, 1,2 de la carga muerta, 1,6 de la carga viva, etc. Entonces, haciendo este cálculo para cada una de estas columnas, pues tenemos los resultados de las cargas últimas
de 140.40 en toneladas, 143.2, 128, 113.6 toneladas y 96 toneladas. ¿Estamos en lo correcto, Tony? Sí, ingeniero, me salen los mismos valores. Excelente. Estamos muy bien, entonces vamos por buen camino. Los resultados, entonces, pues van a corresponder en que la resultante de servicio, R, va a ser igual a la suma de estos tres valores, ¿no? Aquí tenemos esos tres valores, o perdón, de esos 5 valores en realidad. Vamos a sumar estos y vamos a tener que eso nos da 485 toneladas. Nuevamente verificamos, Tony, por favor. Sí, ingeniero, efectivamente, ese es el resultado. Correcto. Me agrada eso. Entonces, hacemos lo mismo para la carga última. Hacemos la sumatoria de todo esto y debería de darnos este valor en toneladas. ¿Sí? Sí, ingeniero, efectivamente sale el mismo valor. Muy bien. ¿Los demás? A ver, por cierto, por si acaso hay alguien que no haya sacado. Sí, sí, que todo bien. Correcto. Ya en caso de que haya una diferencia, levanten la mano. Vamos a aclararlo siempre, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hasta acá todo muy bien. Nos vamos a anotar estos valores de 485 toneladas exactamente y 621.20 toneladas, que son nuestros primeros resultados. Adelante, entonces, vamos. Y lo siguiente que deberían realizar es la determinación de la longitud de la viga, ¿no? Entonces, esta determinación la podemos hacer igualando momentos entre la resultante en servicio por el punto medio de la longitud de la viga y esto igualado a la sumatoria de momentos que se generan a partir de un punto de referencia con las cargas en cada una de las columnas. Desarrollada esta ecuación, pues nos quedaría mejor, creo, de esta manera, ¿verdad? Aquí la sumatoria de esto por igualado a la multiplicación de la resultante con la posición. Entendiendo, y esta es una suposición en realidad, ¿no? Entendiendo de que la resultante va a actuar en el centro de gravedad. Debería de darse esa condición, ¿no? De hecho, ya estamos haciendo una inferencia acá, ¿no? Estamos diciendo que va a cumplir esa condición. Pero muy bien, entonces con esta ecuación, nosotros deberíamos inicialmente ubicarnos en algún punto. ¿Dónde es nuestro punto de referencia para poder empezar a hacer este análisis? A ver, ¿dónde deberíamos pararnos para hacer ese análisis? Sí, la columna número 5. Lado derecho, ingeniero. Correcto, en la columna número 5. ¿Por qué la columna número 5? Por el límite de propiedad. Correcto, muy bien. Eso me agrada muy bien. Han entendido muy bien ese detalle. Correcto. Aquí hay un límite, por tanto, la variable va a ser en esta dirección, ¿no? Entonces, la variable que se va a dar en la longitud de la viga va a ser en esta dirección. No puede ser en este lado porque este va a ser un punto fijo, ¿no? Bien, entonces, ya aclarado ese detalle, entonces empezamos a hacer reemplazar tal vez nuestros datos. Primero, ¿qué deberíamos determinar? Si yo me paro por acá, deberíamos determinar los distintos valores de X sub I, ¿verdad? Para cada carga que le corresponde a cada una de las columnas. Entonces, ahí deberíamos de ver, por ejemplo, aquí tengo un valor de X sub 5, sería si somos coherentes con la nomenclatura, X5, ¿no? X5 debería de ser básicamente la mitad del ancho de esta columna, porque ahí está actuando la carga, ¿no? Entonces 25 entre 2 debería de ser X1, ¿cuánto? En metros, 12.5. 0.125, correcto, 120. en metros. Muy bien. Lo mismo deberíamos de hacer ahora, siempre medido desde el punto de referencia hasta donde actúa la otra columna. Este sería mi valor de X4,
que será 0,125 más 4.5, ¿no? Directamente, porque sé que esto es de eje a eje. ¿Cuánto me da eso? 4,625. 4.625, correcto. 4.600, todos en metros. Lo mismo deberíamos determinar a esta distancia, que será nuestro valor de x3 en este caso. X3 va a ser 4.625 más 3. 7,625. Correcto, 7.625. Hago lo mismo para esta otra columna y aquí tengo mi valor de x2, que va a ser 7.625 más 2.5. 10,125. Muy bien, 10.125. Todos en metros, por cierto. Luego, para llegar a la aplicación, al punto de aplicación de esta columna número 1, donde me va a corresponder el brazo de x1, esto es igual a 10.125 más 4.30. 14,425. Correcto. 14.425. El punto, 425. ¿Listo? Creo que ya terminamos el trabajo. Tenemos los brazos de cada uno de los puntos. Tenemos los valores, las cargas en servicio que están cayendo a cada columna. Y debemos simplemente multiplicar por su brazo y obtener ese valor, ¿no? Entonces hacemos ese trabajo. Entonces ahora, ahí está. Vamos a revisar. Por tanto, deberíamos, despejando esta ecuación, L, pues este 2 pasa a multiplicar acá y R, la resultante viene a dividir. Correcto, ¿no? Entonces P1 por X2 por cada uno de sus brazos. Reemplazando los valores, debería de quedarnos esto de esta manera. Bueno, aquí aparece un valor de 100, de 100, que, bueno, ya lo estoy considerando la transformación a centímetros nada más, ¿ya? Simplemente ese detalle. Después deberíamos de verificar que todo esté correcto. A ver, vamos para X1. ¿Cuánto es X1? Aquí está, 109, está bien, por 14.425 más 112 multiplica 10.125 más 100 que multiplica 7.625 más 89 que multiplica a 4.625 más 75 que multiplica a 0.125. Correcto. Dividimos esto entre la resultante que era 485 y lo multiplicamos todo esto para que tengamos una longitud en centímetros directamente y eso nos debería de dar este resultado. Tony, ahora sí nuevamente, ¿cómo estamos ahí? Sí, ingeniero, efectivamente sale 1.604,52 centímetros. 0,52 centímetros. ¿No? Los demás, ¿están de acuerdo? Sí, está bien, Inge. Está bien. Allá. Yo decía, creo que ya están en desacuerdo ahí. Bien, entonces si esto marcha bien, excelente, pues vámonos adelante. Bueno, ahora voy a borrar esto ya. Ahora sí, ya lo voy a borrar. Y una vez que ya hemos determinado la longitud de la viga necesaria para esas condiciones de carga, pues ahora vamos a, bueno, vamos a ver cuánto es el volado en realidad medido desde el eje también hasta el punto final, simplemente a modo de tener un punto de control, ¿no? Donde esto va a ser igual a la longitud que hemos determinado menos la sumatoria de todos los brazos, que en realidad ese brazo final pues llega a ser x1 para nosotros, ¿ves? Es toda esta distancia. Entonces, simplemente haciendo esa diferencia, deberíamos de tener un valor de volado de un x de 161.552 centímetros. Tony, ¿tenemos ese valor? Disculpe, ingeniero, creo que hay
¿cómo se llama? Hay controversia. Lo que pasa es que yo digo que, no, perdón, me he equivocado. No, Es adelante, que lo no, que no. pasa es que me he equivocado aquí en el cálculo. Sí, efectivamente sale lo mismo, ingeniero, perdón. Es que he tomado el espesor de la columna, he tomado 0,25, he tomado. Tenía que tomar solamente la mitad. Sí, me sale ese valor. Ah, ya. Ya estabas tomando este 0,25 más. Claro, ya. Excelente. Entonces, pues este es un control nada más que tenemos también, ¿no? Entonces, esto, para saber cuánto debería de crecer la viga, nada más. Bien. Ahora, pues vamos a determinar la base de la viga. Y para determinar la base de la viga, pues nos vamos a basar en la capacidad admisible del terreno. Ese es el que nos va a definir el ancho mínimo requerido para cumplir esas condiciones de resistencia del terreno, ¿no? Obviamente aquí ya la ecuación está despejada, en realidad debería ser presión es igual a fuerza sobre área, pero ya he despejado B directamente de acá, la resultante la conocemos. Nuevamente, para dimensionar en planta, en servicio siempre, R. Entonces, reemplazando los valores ahora para llevar a unidades de centímetros, pues esto que estaba en toneladas simplemente la multiplicamos por 1000 y vamos a tener 485.000 kilogramos, 0,8 kilogramos centímetro cuadrado. Esto hecho porque la capacidad admisible está en unidades de kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Simplemente para uniformizar esas unidades. La longitud también la tenemos previamente calculada en centímetros, 1604,052 centímetros, y con esto pues vamos a tener el dato de la base en centímetros, que sería 377.949 centímetros a 3 Sí, ingeniero. decimales. Sí, ingeniero, efectivamente sale ese valor. ¿Correcto? ¿Los demás jóvenes? Sí, Con variaciones decimales. Hay variación, dice alguien, no debería de haber variación porque estamos trabajando a 3 decimales, ¿no? Tal vez lo mucho que podría variar es el tercer decimal, pero los dos no deberían de cambiar a 3 decimales. Este puede variar, sí puede, alguien puede poner 8, tal vez no lo ha redondeado correctamente, pero estos dos no deberían de cambiar para nada. Eso es lo bueno de trabajar a 3 decimales. Dos no se mueven, uno sí se mueve, puede moverse. Muy bien, hasta aquí entonces ya hemos hecho gran parte del trabajo, ¿ya? Deberíamos verificar si esta condición cumple o no cumple con básicamente con la presión que va a reaccionar el terreno. Recuerdan que como lo que hicimos en las losas, pero entiendo que esa verificación para el tema de examen, pues creo que decidieron no realizarla en los exámenes, ¿no? Porque eso les iba a llevar a resultados diferentes y con la idea de uniformizar los resultados, pues decidieron no hacer esa verificación solo en exámenes, porque en caso práctico, proyectos, etcétera, sí se debe realizar, ¿no? O aclaración. Obviamente ahorita no vamos a verificar. ¿Entienden de lo que les estoy hablando o no? Sí, ingeniero. En mi caso sí hice la verificación en mi examen y sí cumplía. Ah, pero vamos a ver de qué verificación han hecho. Seguramente esto, porque sí he visto en muchos exámenes que colocan y dicen sí cumple. En realidad no están haciendo esa verificación, pero la vamos a aclarar igual, de todas maneras, ¿ya? Bien, entonces el siguiente paso corresponde en determinar la presión última de la zapata, o que la zapata transmite más bien. Bueno, estamos aquí redundando. Debería de ser que transmite al terreno en realidad, ¿no? Bueno, ya hay que corregir algo ahí. Para eso podemos determinar la carga última utilizando esta ecuación, ¿verdad? Donde la carga última va a ser igual a ahora sí, la resultante que corresponde a la condición última, ¿ya? O mayorada,
dividido entre B y L. Tenemos todos los datos y reemplazando los datos vamos a encontrar que esa carga última es igual a 1.025 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Eso es correcto? Sí, ingeniero, es correcto. Sí, Inge. Y aquí he visto donde supuestamente hacen la verificación, ¿no? Agarran y dicen, ah, muy bien, el Q último, y, ups, no, me he ido adelante. Aquí agarran y dicen, el Q último es mayor al Q admisible, dicen. ¿Eso has hecho, Tony? Sí, ingeniero. Ahí está, pues, yo he visto que todos hacen eso. Pues está mal. ¿Cómo van a decir esto? ¿Quién les ha enseñado esto? ¿Quién dice esto? Su texto dice eso, no me he fijado la verdad. Sí, Inge, en el texto indica sí, pero hay otra verificación que el Q calculado tiene que ser menor al Q admisible, que no tomamos en cuenta tampoco. O sea, el Q de cargas de servicio, Inge, si ese es menor al de cargas admisibles, eso está bien, pero si el Q de las cargas mayoradas, en este caso, es mayor al admisible, igual cumpliría, es lo que nos dice el texto. Ya, aquí hay una contradicción, ¿no? Que creo que puede ser oportuno tomarlo en cuenta. No existe esta verificación, porque ¿qué estás diciendo? Esta es una carga última que estás trabajando en una condición última, pero además estás diciendo va a ser mayor al admisible. Sabes que el valor al admisible es tu valor límite o es el máximo valor que el terreno va a soportar, ¿no? Entonces, aquí hay una contradicción, no puedes decir esta verificación. Puede ser, yo he visto honestamente que en el texto hay muchos detalles, pueden ser de typeos o tal vez que no se han dado cuenta, etcétera, ¿no? Hay ciertos errores que deberían de ser corregidos. Pero esto no me dice nada, o sea, el hecho de que la carga última va a ser mayor al admisible no me está dando una verificación. Yo diría más bien aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema en realidad acá. Entonces, esto no se debería de hacer, no significa que cumple. ¿Qué es lo que cumple? ¿Qué condición cumple? La pregunta sería eso. Que la carga que vamos a hallar, el Q, no el Q admisible, sea menor al Q admisible. Eso es lo que indica en alguna parte del texto. Ya. Pero igual cumplía con ese valor. Pero ese es otro detalle, Lo que sí se debe verificar es lo siguiente, lo que alguien ha dicho hace un momento, pero alguien debería de terminar en servicio, no en último, y esa condición de servicio debería de ser mayor al admisible, o menor al admisible más bien, correcto. Esa sí es la condición que deberíamos manejar. La presión generada en el terreno, esta carga Q, debe de ser menor o igual a la carga admisible. Esa es la verificación que se debe realizar, pero sí en una condición de servicio, ¿no? En condición de servicio. Pero aquí no puedes hacer eso. No puedes agarrar y decir, ponerle el de servicio aquí, ¿ya? Y trabajar con B y L que has calculado en función a tu Q admisible, ¿cuánto te va a dar? 0,8, pues no siempre va a ser igual. Entonces no puedes hacer eso aquí. Entonces, ¿qué es lo que se debe? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo siguiente. Si tú tienes tu viga ahí, sabes que la transmisión de la carga en vigas, bueno, no me salió muy recto, aunque a ver, voy a borrar, creo. La macana. Ya, bueno. En vigas vas a tener esto. Vamos a suponer que esa es nuestra viga. ¿Qué va a pasar en vigas? Ingeniero, disculpe. Sí. No se ve lo que está escribiendo en la pizarra, no sé si soy el único. Para macana. Sí, mi persona tampoco no logra ver. A ver, déjeme probar un ratito. Sí, que desde hace rato pensé que era un error mío nomás, pero desde hace rato no se ve nada. A ver, voy a poner prueba aquí, estoy escribiendo algo. ¿Nada? No, Inge, nada, Inge. Aún no se logra ver. Ya, vamos a hacer algo entonces. Muy bien, no voy a utilizar esto. No voy a utilizar esta herramienta adicional.
y voy a utilizar simplemente la de la presentación. Ahí sí no debería de fallar. Ops. Ah, sí, algo ha pasado, se ha bloqueado. Voy a cerrar un ratito y voy a volver a compartir en este mismo punto, ¿ya? De acuerdo, ingeniero. Sí, algo ha ocurrido. Es error del programa, no es error nuestro. A ver, nuevamente voy a agarrar y voy a dejar de ver esto y voy a iniciar nuevamente acá. Sí, porque no quería ni funcionar eso. Ahora sí. Ahora sí funciona y voy a volver a pasar la presentación donde estábamos. Y voy a trabajar simplemente con mi pluma mágica de acá. Ahora sí. Ya. Ya, ahora voy a empezar a dibujar recién. Ahora se logra ver, ingeniero. Sí, solo que aquí mi pulso me va a fallar un poco, pues. No hay Ya, problema, ingeniero. ya, la idea es que entendamos, ¿ya? Pero esto no me ha gustado, ha salido muy feo. Por lo menos la base debería de salir algo coherente, algo recto. Les decía, si tenemos una viga, por ejemplo, de ese tipo, la reacción por la forma mismo del elemento estructural, cuando se transmite al terreno, es muy diferente. Aquí también debería de considerarse, obviamente, para hacer esa verificación, pues la condición de el núcleo central, ya que en este caso simplemente se va a verificar en esta dirección de L sextos, ¿no? Tanto por este lado y por el otro lado de L sextos. Entonces sabemos que la resultante casi nunca va a dar pues en el centro por la variación de las cargas. Entonces debemos nosotros saber que esto tiene que caer acá. Hay tres opciones. Una, que caiga en el centro. Ya vamos a poner la opción 1. Esa sería la opción 1, R1, vamos a llamarlo así. Otra, que caiga dentro del núcleo central, que va a ser mi opción 2, ya sea aquí, a este otro lado, etcétera. Y la tercera opción es que caiga justo en el límite. Hay tres posibilidades que se pueden dar en estas condiciones. La resultante puede caer o en el centro, o dentro del núcleo central, o justo en el límite. Dependiendo de esto, pues la distribución de las presiones al terreno va a variar. Si tomamos la primera opción, significa que la distribución es uniforme. Significa que esto es uniforme de presiones. Entonces ahí sí podemos hablar de una condición de carga generada por el terreno de esta manera, que va a ser función, ahora sí, igual similar a esto, pero en condición de servicio, R sobre BL calculado, y todo esto multiplicado por 1, y aquí viene el más menos, porque si esto está, no, perdón, aquí no sería el más menos, ¿no? Aquí ya no entraría el más menos. Pero de todas maneras voy a escribir la ecuación general acá. 6 veces la excentricidad dividido entre L. Si estamos en el núcleo central, pues esto se hace 0 y solamente la carga nos va a quedar R sobre BL y va a ser 0 igual que a la capacidad admisible. O sea, ahí sí vamos a poder cumplir. Aquí voy a poder comparar esto que sea menor o igual a la carga admisible. Aquí sí. Si estamos en la condición 1, pues esto se reduce a esto porque la excentricidad sería 0 y no tendríamos esta condición. Pero eso es poco probable. Lo más común es que tengamos este caso 2, que esté aquí o esté acá, y eso significa que dependiendo dónde se encuentre, el terreno va a reaccionar de esta manera. En uno de los lados va a ser menor y el otro lado va a ser un tanto mayor, de tal manera que vamos a definir un valor mínimo por acá y un valor máximo de reacción por acá. Entonces,
¿qué verificamos nosotros? Que el Q máximo, ¿ya? En este caso el Q máximo va a tener la misma ecuación, va a ser igual a R sobre BL, ¿ya? Que multiplica, ahora sí, a 1 más menos, ahora sí, es menos si está a este lado, es más si está hacia este otro lado, 6 veces la excentricidad que deberíamos calcular, dividido entre L. Y este debería de verificar, para decir que sí cumple o no cumple las dimensiones de la fundación que estamos adoptando, deberíamos de verificar de que el Q máximo, en este caso, ya sea menor o igual al Q admisible. Esta es la verificación que se debe hacer. Estamos trabajando en servicio. Tercera opción, de que caiga justamente en el límite, en L sextos. ¿Qué significa aquello? Dependiendo, si cae en este lado, como he colocado acá, pues voy a tener una reacción de la siguiente manera. Esto se va a hacer 0, y aquí voy a tener un valor simplemente de Q máximo. Y esto se va a repetir al otro lado. Si este estuviera a este lado, pues este sería 0 y así. Bueno, espero que estamos entendiendo, ¿no? Simplemente es un esquema acá. Entonces, nuevamente, para determinar este Q máximo, utilizo la misma ecuación, pero ¿cómo me va a quedar esta ecuación? A ver, si reemplazo aquello. Sé que el máximo posible es L sextos. Entonces, la excentricidad, ¿cuánto va a ser? L sextos. Por tanto, L sextos con L sextos se va a ir y me va a quedar 1 acá. 1 más 1 me va a quedar 2 y esto va a quedar de 2 veces la resultante sobre BL. Entonces, de esa manera, ahora sí, calculo este máximo y nuevamente debo decir de que este valor máximo, esta reacción máxima, pues tiene que ser menor o igual a la capacidad admisible. Esas son las verificaciones que se debe hacer para validar las dimensiones del ancho, ¿ya? Las dimensiones del ancho y la longitud de la viga, que hemos calculado hasta esa etapa. Si no se cumpliera eso, pues ahora sí, modificamos la dimensión de B, seguramente podemos empezar a jugar un poquito ahí hasta que se cumpla estas condiciones. Pero bien, entiendo que en el examen eso resulta ser, por un lado, una tarea adicional y por otro lado, nos llevaría a resultados diferentes, ¿no? Nos llevaría a resultados diferentes porque alguien diría, para que cumple yo le voy a aumentar 0,5, pero alguien podría haber dicho yo le voy a aumentar 0,4 y igual me está cumpliendo, ¿no ve? Entonces eso nos llevaría a resultados diferentes, obviamente. Por eso en el examen entiendo, pues no se les pide que hagan esta verificación, pero deberíamos tener claro ese detalle. ¿Ya? Entonces, aquí sí podemos hablar de verificaciones, pero cuando hacemos esta verificación, que he visto que todos la anotan, que el Q último es mayor al Q admisible y esto es ok, o sea, pero ok, ¿a qué? O sea, yo no entiendo, digamos, esto. Este para mí es un error que debe ser de typeo o algo así en el texto o en algún lugar que hayan visto. Pero no hay tal verificación. La admisible no la puedes verificar con una condición de carga última, mayorada. La verificación en planta siempre se la realiza en condición de servicio. No puedes comparar con una condición última. Inge, buen día. Sí, adelante. Esa parte, Inge, lo estaba analizando en el primer proyecto y ese último, a medida que se acerca al coadmisible, comienza a fallar. Creo que tiene algo de lógica, pero no lo he comprendido todavía. Sí, tiene sentido, claro. Cuando te vas a acercar al admisible, obviamente ya te vas a estar en una condición límite, ¿no? Ya estás llegando al punto máximo que te permite, digamos. Entonces, obviamente, por eso se dice, ¿no? Tiene que ser menor o igual al admisible. ¿Sí? Máximo, el límite es el igual que se tolera.
Pero bien, en realidad esto, bueno, este es un paréntesis, esto no entra a la evaluación, a la calificación, nada. Bueno, lo hemos abierto este paréntesis porque justamente, bueno, Tony me decía, no, sí, yo he hecho la verificación, pero seguramente que hizo esto. Que esto es mayor al admisible, sí, seguro, pero en realidad no se verifica nada con eso. Esta debería ser la verificación oficial, solamente por eso. Es un paréntesis, esto no entra a la evaluación, nada, ¿ya? Por cierto. Sí, ingeniero, está entendido. Ya. Adelante, entonces. Muy bien. Ahora, si nos vamos a olvidar de momento esto, nos quedamos con el resultado. Último, 1.025 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Correcto? Sí, ingeniero, sale ese resultado. Adelante ahora. Vámonos adelante. Y deberíamos de ver ya, en este caso, cómo vamos a dimensionar ya en elevación. Ya hemos pasado la verificación en planta y pasamos ahora a evaluar si esas dimensiones o en base a esas dimensiones definidas en planta, ahora debemos determinar la altura de la base, ¿no? Esa es la siguiente tarea que debemos realizar. Para eso nos ubicamos en el esquema que tenemos. Este es importante, ¿no? Acá, límite acá, 0,5, no me olvido de esto, no puedo tomar un incremento de esta base que he calculado que es de manera uniforme, porque aquí tengo un límite, entonces seguramente que esto puede crecer solamente hasta acá. Ahora, si la suma de esto más esto me da una base mínima necesaria, que lo dudo, entonces estaría adecuado, ¿no? Ahorita, pero tengo 0,5 más 0,5 solo llegaría a 1. Yo tengo creo que 3 metros, entonces eso me lleva a que este límite va a quedar definido, más bien, o este lado, a 0,5 metros, ¿no? Entonces, y luego el crecimiento se va a dar en esa dirección. Aquí puedo crecer hasta 0,5 y aquí hasta lo que necesite. Entonces, muy bien, entendiendo ese detalle, pues vamos a ver el esquema que me quedaba. Acá está el esquema, voy a tener de esa manera. Aquí tengo una distancia M medida desde la columna hasta el borde. Conozco que esto es 35 en esa dirección, ¿no? Entonces, nuevamente, retrocedo. Estoy midiendo en esta dirección. ¿Cuánto es mi dirección de columna acá? 35, 35, 35, 35, 35. Si tuviera, aquí viene la cosa, podemos complicar, ¿no? Dimensiones diferentes, ¿qué pasaría? ¿Cuál tomaría? Por ejemplo, supongan que aquí tengo un 40. Estoy suponiendo. 40 tomaríamos. Tomaríamos el mayor. El mayor, ¿No ve? Pero ya, bueno, en este caso no nos hemos complicado tanto. Tenemos 35. Entonces, esos 35 pues corresponden a esta medida de la columna. La base ya lo conocemos, 337.949 centímetros. Conocemos ese límite desde el eje hasta este límite de acá que me permite, que es de 50 centímetros. Con esto yo debería poder determinar el valor de M, que es un valor que me va a ayudar a determinar la presión lineal que va a transmitirse en el terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos este M? Pues de la siguiente manera, voy a decir M va a ser igual a la base, que es la longitud total, menos, bueno, yo lo he llamado a esto X1 simplemente, para identificarlo ahí, X1 que sería hasta el eje, que es 50, y menos, además, como está hasta el eje, necesito quitar esta diferencia más, que sería la mitad de esto, por eso B medios, ¿no? Que corresponde al de la columna. Ese es el análisis que hay que hacer acá. Y con eso, reemplazando nuestros datos, tenemos 377 tantos, menos 50, que es X1, y menos B medios, que es 35 entre 2. Haciendo el cálculo, nos da un valor de 310,449 centímetros. Muy bien. Tony, ¿cómo estamos con este dato? Sale ese valor, ingeniero, está correcto. Correcto, muy bien.
Entonces, una vez que hemos determinado M, pues pasamos a determinar la presión unitaria, que es el dato que necesitamos. Sabemos que esta presión unitaria, esto sí es una regla, debe ser calculado por un ancho unitario, por tanto vamos a calcularlo por 1 metro y debemos multiplicar por 100 la carga última previamente calculada, y tenemos una presión lineal de 102.466. Nuevamente, si hemos trabajado con los decimales, debería de salirles también este valor o variarle este tercer decimal. Tony, ¿cómo estamos con estos datos? Sí, ingeniero, podría variar en 102.5, que sería el valor de la carga última, pero Ya. sí, estamos bien. Ya, muy bien. Hay que tener mucho cuidado con el redondeo, por cierto, ¿no? A veces, ahí caemos. Bien. Luego, ya para ir definiendo el espesor, pues determinamos la cortante del concreto, definido por 0.53 raíz de F'C. F'C es igual a 250 y esto nos da un valor de 8.38 exactamente. Tony, ese cálculo me lo verificas. Sí, ingeniero, está verificado, cumple. Correcto. Cumple, dice ahí. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos eso, ahora debemos plantear la determinación de la cortante última, ¿no? En condición ahora mayorada, si quiere. Esa cortante última va a ser igual, dice, a una cortante lineal B sub Y, dividido entre el factor de reducción por corte, un ancho en donde quiero calcular, ancho unitario también llega a ser, y el canto útil mínimo requerido para esas condiciones, ¿no? Entonces aquí ya aparece en este caso, nuestra interrogante, ¿no? Aclarando que nuevamente esta cortante lineal va a ser función de esta carga lineal, para eso ha sido calculado, 102.466, y esto está también en función a esta distancia M calculada previamente de las condiciones de la fundación, menos D, obviamente, donde D llega a ser nuestra incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Como tenemos una ecuación, en este caso, con dos incógnitas, tenemos ahí una incógnita y aquí aparece una segunda incógnita, entonces debemos irnos a la normativa, y la normativa nos dice, pues ese problema la solucionas comparando o aplicando esta condición, que la cortante última tiene que ser menor o igual a la cortante del concreto, y ahí está la solución. Entonces vamos a decir que esta cortante última puede ser menor o igual a esto, por tanto vamos a reemplazar en vez del cortante última el valor de la cortante del concreto, y así eliminamos esta variable y tendríamos una ecuación solamente en función a una sola variable, ¿no? Y ahí está, reemplazando todos nuestros datos, tenemos acá Q es 102.466, multiplica a M, que es 310.499, menos D, dividido entre el factor de reducción por corte 0.75, 100 centímetros el ancho unitario nuevamente, y multiplicamos todo esto por el canto útil. Todo esto debe ser menor o igual, como dice acá, al valor de la cortante del concreto, 8.38 kilogramos centímetro cuadrado, y tenemos una ecuación con una incógnita. Todo esto podemos llevarlo, ya despejamos y todo aquello, y debería de salirnos un valor de D de 43.517 centímetros. Ahora verificamos ese resultado, por favor. Sí, ingeniero, mi calculadora me sale 43.518. No es mucho, pero bueno. Ya, por eso, ya, 18, está bien. O sea, ¿por qué les he dicho? Porque aquí siempre vamos a tener esa variación, pero estas dos no deberían de cambiar. Está bien, ingeniero. Ya, está bien, entonces. Entonces, está bien. Con eso, bueno, ya hemos concluido el cálculo y deberíamos simplemente determinar ahora sí el espesor mínimo, que va a ser definida por H, que va a ser igual a este canto útil mínimo más el recubrimiento, que son 7, y como resultado final nos proporciona un valor de 50.517. Y fin del problema.
Sí, ingeniero, eso es lo que sale. Correcto. Entonces, ya saben, ¿cómo les ha ido? Inge, Ingeniero, perdón. A ver, Miguel primero, levantemos la mano, estaban levantando muy bien. Perdón. Ya, Miguel, muy bien, adelante. Eh, yo hice todo lo del examen ingeniero, hice con los tres decimales, saqué los mismos resultados. El problema es que tuve que en la entrega del examen entregué con unos segundos de retraso. No sé si cuántos minutos va a considerar Inge. Tuve el problema que es, a mi mala fortuna estoy con la empresa, como dicen algunos de los compañeros, Lenteco, entonces cuando quise subir en PDF tardó mucho, así que tuve que enviar en fotos, porque en PDF creo que pesaba mucho y no me dejó, y creo que tuve retraso de unos segundos. Y como usted en pleno examen decía que, bueno, estábamos sobre hora y apenas habían entregado creo que un 20% de los que estábamos, entonces creo que muchos tuvieron también muchos retrasos. Esa Ya. parte, ingeniero. No se preocupen, o sea, lo bueno es que queda, digamos, registrado esto, ya, y no solo en el Classroom, sino en el Drive mismo, ¿no? Entonces, como mi archivo Drive ya ha recabado eso, a mí me da con un reporte, digamos, por segundos inclusive, ¿ya? Entonces, si estás, digamos, creo que tenían que entregar 11:55, si más no me equivoco, ¿sí, no? 12, Inge, 12. 12, Inge. Creo que era 11:55 o no, o 12, ya, 12 digamos, ya sí, creo que sí, 12. Entonces, si han entregado 12 y les marca como retraso, no hay problema. Si han entregado 12 hasta 12:01, es válido todavía. Pero si me han entregado de 12:02, 12:03, 12:04 adelante, ya no es válido. Eso sí no se puede ya tolerar. ¿Ya? O sea, por eso, además, o sea, quiero que entiendan, ya no hemos tomado en cuenta 15 minutos, porque este era igual un examen para 15 minutos, ¿no? Entonces, deberían de tener el tiempo suficiente de revisar, revisar, subirlo a tiempo, etcétera, en un periodo de 30 minutos. Seguro que sí. Entonces, Inge, por eso les esto digo, último, hasta un minuto, nada más. Inge, esto último, por favor. Adelante. En mis exámenes yo entregué dos fotografías y cuando se sube directamente la fotografía en el Classroom te marca las horas y las fechas. Entonces yo tenía esta consulta en lo que registra mi Classroom a la hora, en el instante que ha sido tomada mi fotografía y subida, dice que mi examen, la primera foto yo tomé a las 12 en punto 000 y mi segunda foto subió a las 12 con 1 minuto .00. Interesante. Ya, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahorita no tendría, lo voy a ver, todavía no lo he revisado. La verdad, voy a empezar a revisar recién este fin de semana, seguro. ¿Ya? Por favor, Inge, es que yo saqué todos los resultados y pensé que había hecho mal, pero al parecer hice todo bien, tengo los mismos resultados y el procedimiento. Ya. Luis, adelante. Inge, casi tuve el mismo problema yo. Me olvidé sacar mi carnet junto con el examen, pero mi PDF más antes subí en hora. Lo entregué, pero tuve que anularle para adjuntarlo mi carnet y lo subí a otro PDF para que, o sea, si se ha registrado la hora Ya. no aplique, pero sí lo he anulado y he vuelto a reenviar. Eso sí, me entró con 1 minuto de retraso. Y está Ya, no, clarito los no te dos PDFs. preocupes. Voy a verlo. En el Classroom puede decir reportar solo uno, pero el Drive me reporta. Si tú has cambiado, has entregado a una hora, has modificado en otra hora, o has vuelto a modificar en otra hora, pues mi Drive eso también controla. ¿Ya? Entonces, ahí sí no me pueden tomar el pelo, porque yo he visto muchos casos que en alguna materia, espero que no sea el caso con ustedes, pues han intentado tomarme el pelo, han hecho la entrega en hora, después han anulado su entrega y una hora después, media hora después, han vuelto a subir otro documento, ¿no? Entonces, o han editado tal vez ahí mismo, pero en el Drive ya eso queda reportado, por cierto. Entonces yo me voy a fijar, yo reviso desde el Drive, no del Classroom, ¿ya?
José, adelante. Está bien. En la parte donde, he planteado yo de otra manera, en la parte donde se calcula el ancho de viga, notando que tenemos una restricción en el ancho de 0.5 metros, entonces, referido a eso, con ese ancho de viga de 1 metro, entonces con ese dato he calculado otro valor de L, y ya a partir de ahí he ido calculando los demás resultados. No sé si está bien ese procedimiento. No, pues, o sea, tú has limitado primeramente L, o sea, B, en realidad a 1 metro. Correcto. No, pues está mal, ¿no? Obviamente te ha debido salir una longitud mucho mayor, totalmente lejano. Y obviamente eso está lejos, digamos, de cumplir, sobre todo a dimensionamiento en planta, ¿no? Seguramente que ahí vas a tener excentricidades tremendas, ¿no? En ese caso me salió una longitud menor a la anterior. Por decir, el anterior era algo de 1600, ¿verdad? Aquí me salió de 692 con ese procedimiento. Entonces, de ahí una altura de 26 centímetros. No, está lejos, está mal el planteamiento, no puede ser. Imposible. Vamos a ver la solución, pero me parece que está mal, malísimo. De acuerdo, gracias. Ronald, adelante. Y ahí ya nos vamos. Inge, en este caso del ejercicio, yo he tomado como si la rasante fuera, digamos, al ras de la columna, pero aumentando los 2.5 centímetros que tenemos para el apoyo de la columna. Igual daría el resultado sin tomar en cuenta, digamos, esos 50 centímetros. Bueno, no varía mucho del resultado, varía 3 centímetros más. En este caso yo he hallado 54 y aquí se ha hallado 51. ¿En eso igual afecta en G? Claro que sí, totalmente. Eso está mal, el planteamiento está mal, no estamos respetando los criterios de límites, ¿no? Está mal. Claro, como alguien podría haberme dicho, yo le pondré entonces límites, le pondré límites en los 3 lados, ¿no? Al borde de las 3 columnas y a ver qué me sale, ¿no? O sea, yo creo que hay que agarrar y ser coherentes con el diseño. Eso está mal. Está bien, porque lo demás está todo bien, hasta la base y hasta el Q y QY, digamos. Ya, Mauricio, adelante. Solamente ahí me... Puede ser. Vamos a ver. Mauricio, adelante. Buenos días, ingeniero. Bueno, le voy a consultar. Pasa que yo soy repitente ya de el anterior semestre antes que fallezca el Inge Duchen, y nos metió el ejercicio parecido igual, pero la diferencia es que el límite lo tenía al lado izquierdo y igual tenía la misma distancia del lado del superior, pero el ingeniero lo hacía a la resolución diferente, y ahora resulta que arriba el ingeniero hacía una verificación de la base y si no cumplía, si excedía, volvía a recalcular entonces el tema de la longitud y trabajábamos con la base, y esa es mi duda, Inge. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Porque hay exámenes pasados también, por el cual yo creo que todos nos guiamos para resolver los exámenes, y ahí también hace como hacía el ingeniero. El anterior ingeniero Duchen, ahora ahí ¿qué podríamos hacer? Pero Inge, va a disculpar. No te entiendo, pero ¿cuál es el punto exacto? O sea, al final, bueno, puedes poner el límite de la izquierda, de la derecha, superior, no sé, o sea, pero aquí lo que te va a hacer variar bastante es la disposición de las cargas también. Si tú colocas cargas, tienes límites en un lado y colocas las cargas más fuertes a ese límite, seguro que inclusive te va a querer dar longitudes menores a lo dispuesto. Inclusive ahí vas a tener un problema de distribución, de ubicación de tu resultante. Entonces, obviamente, tú no vas a asumir una longitud menor a la que se está planteando en planta, ahí a la distribución. Entonces, tienes que adoptar ahí seguramente esa longitud menor, ¿no? O sea, siempre se trabaja de esa manera, ¿no? O sea, no es que, bueno, no sé, a no ser que te refieras a qué otro tipo de verificación en ese punto, no te entiendo muy bien.
Ya, bueno, ingeniero, consiste en que, mire, lo tengo ahorita, mi examen anterior, y antes de, o sea, cuando sacábamos el B, la base, no, como usted ha hecho, ¿no ve? Que excede, y en este caso nos excedía, pero el ingeniero hacía, digamos, que volvíamos a utilizar esa distancia de 0.5, volvíamos a recalcular el tema de la longitud, porque excedía con la base que nos ha salido. O sea, su lógica de usted, o sea, es excelente, me parece bien, pero digamos, la resolución el ingeniero Duchen lo hacía de distinta manera. Y también para corroborar esto, yo dije, hay exámenes pasados que hacen, digamos, de la manera que yo le estoy diciendo. ¿Y cómo podríamos hacer los que nos hemos guiado, digamos, en la resolución del ingeniero Duchen? Porque pasa, como le decía, yo soy repitente de la materia y el anterior semestre nos metió el INGE. Bueno, yo repetí la materia, ingeniero, por el tema de que no presenté 2 proyectos, pero el INGE me puso en examen 100 esa vez. Y ahora, ¿cómo podríamos hacer, digamos, los que hicimos esa metodología del INGE, Duchen, del finado? Pero no te entiendo la metodología, no sé si la puedes plantear porque no sé si tus compañeros te entienden, pero yo no te la logro entender. O sea, tienes ahí un excedente de 0,50, correcto. Ese Sí. 0,50 es un límite que te va a marcar. O sea, tú no puedes tomar el centro de tu nervio de la viga, por ejemplo, de manera simétrica, lamentablemente por esa restricción, ¿no? Entonces, puedes avanzar solamente hasta 0,5. Ahora, no sé si tu verificación me dice que tomas ese 0,5 y luego calculas una nueva longitud. No te entiendo esa parte. Sí, ingeniero, con ese 0,5 volvemos a calcular otra longitud y de ahí hallamos la carga última y de ahí seguimos el ejercicio. Ya, o sea que al final ustedes hacen, lo forzan en realidad de que sea una fundación simétrica. Sí, ingeniero, bueno, así lo hacía así proponía la solución el ingeniero. Pero está mal, pues. A ver, voy a volver a ver, si voy a entenderte bien, a ver, necesito entenderles bien porque al final eso es un criterio que desde mi punto de vista está pues mal, ¿no? Si es lo que yo te estoy entendiendo. A ver, no sé si en el libro igual está resuelto así. A ver, no sé si pueden. Ahora acá. ¿Pueden ver? Sí, jefe. En blanco. Sí, lo que yo estoy entendiendo es lo siguiente. Tú tienes acá una columna, por ejemplo. Ya vamos a poner algo similar a nuestro caso. Aquí tienes otra, aquí tienes una distancia de 0,5. Entonces, a lo que yo te estoy entendiendo es que tú dices, este 0,5, pues verificamos, aquí jalamos otro 0,5 y de esa manera vamos a tener una base ya definida de 1 metro. Eso me estás diciendo. Y en base, Sí, en función a esto, pues voy a determinar cuánto es la longitud mínima requerida para cumplir la condición. Para tener una viga simétrica. Exactamente, de tal manera de que tengamos simétrica en todo lado y que, bueno, todas, bueno, en este caso no ha salido el dibujo tan simétrico, pero la idea es que se entiende con las medidas, ¿no? Sí, ingeniero. Y con esta base, pues determinamos L, o sea, agarras, ya no haces la verificación de momentos, ya no haces la verificación de momentos porque aquí tienes otra columna, aquí tienes otra columna y aquí tenías, bueno, otras columnas, aquí tienes otras. Entonces ya no haces la verificación de momentos, por ejemplo, sumatoria de momentos que debe ser a L medios multiplicado por R. Entonces esto ya no funciona, sino lo que te va a basar es B y me estás diciendo que ahora L voy a ponerlo en función a esta resultante directamente, que no me interesa dónde caiga, y voy a dividirlo entre coadmisible y seguramente entre la base B que ya está definido. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, ingeniero. Sí, está bien lo que está diciendo. Ahorita usted, ¿no? O sea, lo que me ha entendido, sí está bien lo que digo.
Pero ahí tenemos pues, un detalle todo. Muy bien. En ese caso, pero Inge, si hacemos lo que el compañero dice, la resultante de las cargas ya no va a caer pues, dentro del núcleo central, ¿no? Y entonces la respuesta del suelo ya no sería uniforme, ¿no? En la base. Exactamente, ese es el punto. Aparte de eso, Inge, si hacíamos ese cálculo en este ejercicio, L no cumplía con la longitud total para cubrir las 5 columnas. Llegaba, creo, hasta 6 metros o 8 metros. Entonces, ese era un punto importante. Igual no cubría las 5 columnas si tomábamos 1 metro de base. Correcto, a eso iba a llegar. Seguro que no te iba a cumplir las condiciones si tú haces esto. Por otro lado, probablemente esta resultante aquí estás forzando a que, no sé, probablemente la longitud te salga hasta por aquí o probablemente más acá, dependiendo de las fuerzas. Eso sí, probablemente vas a tener una resultante aquí. Entonces ahí ya entras en complicaciones. O sea, esto no puede forzar, digamos, el diseño de las dimensiones. No es que tienes que hacer siempre un diseño simétrico. O sea, ahí hay un error nuevamente, ¿no? De concepción estructural mismo. Estructuralmente no puedes hablar en ese sentido. A ver, yo te pongo, ¿qué hubiera pasado o qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto lo pondríamos a 0,3? ¿Tendrías que poner 0,3 para que sea uniforme y luego hacer lo mismo? Ahí ya creo que el criterio no da, ¿no? No sé qué dicen ustedes jóvenes, a ver. Como usted hacía Inge, así lo hacíamos con el Inge. No sé por qué el compañero dice que con el Inge hacíamos de esa manera que está planteando. Sí, Lo hacíamos de la misma manera. Sí, no me parece que tenga sentido para empezar. Ahí ya estaríamos rompiendo muchas cosas, muchos conceptos estructurales. Bueno, está bien, Inge. Muchas gracias. Ya, entonces, no me parece que Inge, yo también no soy está bien. repitente, Inge, sin embargo, el Inge igual lo resolvía, ¿sí? Hacía todo, bueno, no tenía, bueno, su criterio usted me parece más coherente, igual me estoy dando cuenta ahorita, pero el ingeniero hacía así como el compañero lo dijo. En este caso, por ejemplo, a mí me dio igual, hice como hizo el ingeniero, porque estoy repitiendo, entonces siempre encontré la solución igual. Da una longitud mayor, obviamente, con unos 4 metros la diferencia, pero en realidad estaría cumpliendo, digamos, obviamente, académicamente, ¿no ve? Entonces es así, de esa manera que lo resolvía el ingeniero. Y siempre nos decía así en los exámenes, este es un jóvenes, es académico, obviamente en obras y afuera no van a hacer esto, pero para el tema del examen, así es lo que planteaba su solución. Y ya hay en muchos exámenes pasados y también en la descripción, como ha dicho los compañeros igual. Y yo también he tomado esa percepción. Y obviamente ¿no? Tiene su lógica y es más coherente lo que usted dice también. Pero sin embargo, esto igual aplica. O sea, la única diferencia es que la longitud se está agrandando más esa longitud. Con 4 metros, ya se estaría con 4 metros, se está yendo más, ¿no? Y llega el resultante, digamos, a lo que nosotros buscamos. Pero de esa manera lo hacía el ingeniero, ¿no? Pero sin embargo, ahorita igual parece más coherente lo que usted dice, pero sin embargo el otro, así lo hacía el ingeniero y la mayoría que estamos repitiendo hemos tomado eso, ¿no? Sí, no, claro, yo creo que hemos avanzado con el ingeniero este tema. Sí, yo entiendo, claro, que la verdad, ni por ser académico deberíamos de hacerlo así, ¿no? Porque al final no estaríamos siendo coherentes con lo que se enseña, ¿no? Al final hay que tratar de enseñar siempre lo correcto, ¿no? O sea, sí puedes cumplir, pero obviamente, yo digo, tal vez el método de evaluación de solo determinar ni siquiera esté correcto. Deberíamos, tal vez ahí debería de venir la verificación en planta de la reacción del terreno, de esa carga Q que hemos dicho, máximo, mínimo, etcétera, que sea menor al admisible. Ahí estaríamos seguros, seguramente, y ahí se darían cuenta. Yo les propongo y hagan ese ejercicio y seguramente ahí se van a dar cuenta que no funciona, ¿no? Entonces, para ser correcto debería de hacerse esa verificación más. Pero bueno, así están las cosas, pero no me parece que forcemos, digamos, en este caso, por tratar de ser académico y decir, no, pues me evito del trabajo, ya tengo el límite en B definido, L saco en función a eso y ya tengo solucionado el problema.
Creo que no es el camino, no es la En manera. realidad su solución, el Inge, lo que una vez lo que pasó Inge, hacía todo, o sea, los momentos, todo lo que sacaba la longitud, y después sacaba el X también, pero después le decía recalculemos, entonces al recalcular ya él se ponía ese límite, ¿no? Obviamente. Ya, tal vez Porque como ese límite algo, de 50 como algo centímetros adicional, tal métrico, vez, y ¿no? con eso exacto, y Ya. es lo que hacía, y con eso empezaba a trabajar en los exámenes, en las soluciones que nos, bueno, no vamos a mostrar soluciones, pero el resultado salía así, ¿no? Y en este Ya. caso el resultado, por ejemplo, como se está alargando la longitud, en el examen a mí me salía un espesor mínimo de 4.55, porque se está alargando casi con 4 metros, se está yendo, ¿no? La longitud. Claro. Claro, algo académico, no es correcto y todo. Ya, bien. Bueno, ahí está, hemos tocado algunos temas, inclusive. A ver, Melissa, ¿querías decir algo? Está con la mano levantada. Bueno, sí, ¿me Adelante. escucha bien? Sí, adelante. Bueno, era lo siguiente, ingeniero. Si bien lo que indican mis compañeros es que es estéticamente apreciable, ¿no? Que la viga sea transversal, es decir, sea simétrica. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, es como el tema, yo lo entendía más como el tema de un pie, por ejemplo. Si bien tengo un talón en la parte de atrás de 0,5 y en la parte de adelante, como hemos calculado con usted, casi 3 metros, o sea, yo, por ejemplo, he resuelto como usted ha hecho. Sin embargo, es estéticamente apreciable con esa carga que ellos estaban, con esa base de 1 metro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que al colocar, por ejemplo, un ancho, por ejemplo, de 3.6 metros, que ya era casi la longitud la longitud transversal de nuestra viga de fundación, hay que tener control porque la presión transversal puede ocasionarnos ciertos problemas. Sin embargo, esto es contrarrestado por la longitudinal, porque hay que tomar eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, mi criterio de mí ha sido considerar una parte ya conservadora. Ahora, mi pregunta iba a que en el examen va a revisar usted solo el resultado, o sea, si hemos sacado exactamente, o es que, digamos, va a revisar los criterios que se han considerado, porque en lo que yo he visto la resolución y en mi examen he explicado cada paso que he realizado y el por qué lo he tomado. Entonces, no sé si podría considerar en esa parte los criterios que se han tomado, ¿no? Pero estos criterios tienen que ser adecuados y coherentes. Esa era mi consulta, ingeniero. Sí, muchas gracias, Melissa. Sí, correcto, ¿no? En realidad, bueno, creo que nos has dado también un poquito más una visión sobre el criterio que tú has adoptado. Me parece muy oportuno aquello. Respecto a la consulta, yo personalmente pienso que el criterio y el procedimiento es lo que importa también, ¿no? No solo el resultado. Al final, ¿qué es lo que uno hace, digamos, cuando revisa los resultados? A veces algunos nos vamos simplemente a ver el número, ¿no? Pero hay que ver de dónde vino ese número, ¿no? Entonces, a mí me interesa ver ese proceso. Entonces, yo en lo personal considero el procedimiento. No me voy a los números a secas. Entonces, tomo en cuenta el procedimiento. ¿Ya? Entonces, sí se va a tomar en cuenta. Está bien, Inge, gracias. A ver, Mauricio, nuevamente Mauricio. Dime, Mauricio. Bueno, ingeniero, primeramente, o sea, me parece muy bien el tema de que el análisis que usted nos da, excelente. O sea, mi compañera también tiene mucha razón. Prácticamente el diseño se debería hacer así. Pero pasa ahora que, bueno, como la duda, yo creo que muchos compañeros igual han tenido en el tema del examen, es que prácticamente usted nos decía, digamos, de que de losas de fundación, sí, usted se iba a hacer cargo del tema del avance y todo, porque ya nos estaba dando usted sus clases y nos estaba dando sus conocimientos a nosotros, lo cual deberíamos poner, ¿no?, en práctica en el examen. Y la duda ahora, lo que yo tenía era, digamos, de que, como nos ha dicho eso el ingeniero, entonces nosotros hemos avanzado hasta vigas de fundación con el ingeniero Luchen, y creo que muchos compañeros han hecho el tema de que han resuelto de la manera que el ingeniero Luchen revisaba y cómo le gustaba que hagamos. Porque habían, el año pasado, como le digo, en el anterior semestre, habían personas que hacían su análisis como usted y mis compañeros nos han dicho, pero el ingeniero Luchen les
les decía siempre alguna cosa que estaba mal o algo y les ponía baja nota. Y ahora lo que yo digo es que hay personas que hemos hecho con la resolución o el método que hacía el ingeniero Duchen. No sé si nos podría considerar o algo a eso, ingeniero. Sí, pero bueno, a ver, es un poco difícil, digamos, para mí esto, digamos, un poquito, ¿no? O sea, viéndolo, claro, desde el lado hace correcto y del lado inclusive profesional, porque yo también realizo muchos cálculos estructurales, y, digamos, yo no tomaría, digamos, para nada, digamos, ese criterio personalmente, ¿no? Ni siquiera en temas académicos les estaría enseñando mal, ¿no? Les estaría diciendo, así pueden resolver para aprobar la materia, entonces estaríamos mal, ¿no? Pero eso es personal, no es algo personal, pero tampoco puedo meterme, digamos, en cómo, en los criterios de otros colegas. Tampoco quiero entrar en ese detalle, ¿no? Pero, eh, a ver, es, hay esa manera de resolver en la adscripción, porque ese sería mi documento oficial para mí, para ver un poco ese detalle. Ingeniero. Adelante, Ever. Buen día, ingeniero. Sí, yo realmente el anterior semestre también estaba en INGE y yo no he visto, la verdad, que el INGE haga como el compañero está indicando. Como usted hace, así normalmente hacíamos. Lo que ha pasado en el examen final del anterior semestre es que nuestro límite de propiedad estaba a 2 metros y no a 0,5. Y en ese caso no afectaba. Por eso, al final de cuentas, seguía siendo una viga simétrica. Claro, claro. Eso le está confundiendo al compañero. Claro, claro, ahora sí. Ingeniero, Claro, tienes toda la ingeniero, razón. en un examen hay un límite de propiedad de 0,6, no solamente el de 2 que dice el compañero. Hay uno de 0,6 que resuelve como ha dicho Mauricio. Mauricio, ¿no? Que estaba diciendo que cómo resolvía el ingeniero Duchen. Hay un examen que tiene un límite de propiedad de 0,6, muy parecido al suyo. Habría que ver, pero a ver, mi punto de comparación para mí sería la adscripción. Ya, si ahí han puesto y que ese es un documento oficial, bueno, ahí podremos tomar en cuenta aquello. Voy a revisar entonces en la adscripción. Yo tengo el documento, no he visto esos ejercicios, pero los voy a revisar. Ingeniero, una preguntita más. Para el tema de ya posteriormente, para digamos que algunos vamos a ir a final, tendríamos que tomar en este caso el tema de la adscripción en sí, para la resolución. O sea, para que no estemos complicándonos en el tema de que así o no así, digamos. Sí, para mí el documento de referencia es la adscripción. Ese está vigente, ese están utilizando, ese se les ha proporcionado desde el inicio del semestre. Por tanto, ese es el documento de referencia. Bien sabemos si hay, digamos, errores, los cuales a veces a medida que vayamos avanzando contenido, pues aclaramos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ese es el documento de referencia que se tiene de la materia. Sí, ingeniero, porque hay exámenes pasados, como usted nos metió parecidos, que como dice mi compañero de 0,6 metros, que están resueltos de la manera que hacía el ingeniero Duchen. Bueno, así ponía siempre, pero ya para qué vamos a entrar en debate, ¿no, ingeniero? Exacto, sí, sí. O sea, pero sí, la adscripción es la base, digamos, ¿no? Ese es un documento oficial para mí. Y creo que para todos, no sé si están de acuerdo. Porque yo podría decirles, mira, voy a trabajar de acuerdo al libro que dice o tal autor, etcétera. Ahí sí entraríamos en una contradicción y no sería correcto. Yo tengo que basarme en un documento oficial que tienen, que es la adscripción, en realidad. Eso sí. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias por aclarar las dudas. Está muy bien, ustedes más bien. Ya siempre es bueno conversar, no importa si nos tomamos más tiempo, pero lo bueno es quedar siempre claros en todo. Bien, jóvenes, bueno, entonces eso, bueno, ya estén atentos al Classroom para lo de la entrega de sus proyectos, ¿ya? Ahora sí, adelante, alguien quería decir algo, Jonathan. Sí, Inge, y sobre la resolución del primer parcial, ¿cuándo lo vamos a ver, Inge? Ajá,
Ese es otro detalle, ¿no? No sé cómo ahí también pueden surgir estos temas, ¿no? Alguien puede decir, no, el ingeniero decía esto, él decía esto otro, y esta otra persona decía esto. Entonces, lo que yo he hecho, y creo que es lo correcto, como yo no he estado en esa etapa, he pedido a los auxiliares que me pasen la solución, que ya lo habían consensuado, dice, con el ingeniero Duché. Entonces, esa solución ha sido, bueno, esa revisión ha sido en base a ese documento que me han facilitado. Entonces, eso también un poquito para evitar los inconvenientes que siempre hay, ¿no ven? Entonces, pero me dicen que ya estaba evaluado aquello, que ya habían, inclusive, tenían esa solución. A ver, adelante Mauricio nuevamente. Ingeniero, respecto al primer parcial, sí, la auxiliar nos mandó una captura de un Excel que prácticamente ahí solamente sale resultados, fórmula y resultado. Y lo que yo pediría es que nos mande una resolución así concreta, digamos, de los pasos a seguir, hasta dónde hemos hecho bien. Pero, a ver, nuevamente, querido Mauricio, antes revisaban así. Era la manera y método de revisión que siempre la consideraban así, que estaban establecidos por el docente titular, era su método de trabajo, él seguramente les ha dado el conocimiento también al inicio que así iba a hacer las evaluaciones a resultado, ¿no? Entonces no a procedimiento. Es por eso que inclusive todos están conscientes de que había notas de 100 o 5 directamente, ¿no? Entonces, es por eso seguro que la auxiliar ya les pasó, digamos, esas soluciones, ustedes ya conocían ese resultado. Entonces ellos agarraban el resultado y seguramente revisaban de aquello, ¿no? Eso en cuanto a lo que tú me indicas, ¿no? Claro que ahora podríamos hacer la solución seguramente haciendo paso a paso, pero eso ya seguramente para el examen final, seguramente conmigo, que vamos a tomar, etcétera, ¿no? Está bien, muchas gracias, Inge. Muy bien, quedamos así entonces, nos vemos la siguiente semana con ustedes, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.